Confirma. Vamos a dar una capacitación respecto a un tema muy importante. Les doy la más cordial bienvenida al taller que se va a impartir el día de hoy. Soy Yomar Andrade, estudiante de la carrera de Derecho, y este taller es parte de la formación profesional en la asignatura Práctico 1, Servicio Comunitario. Hoy vengo a compartirles un tema muy poco difundido, pero de gran relevancia en nuestros tiempos. En la actualidad, las redes sociales, el Internet, las tecnologías son parte de nuestra vida y no podemos aislarnos. Por tal motivo, hay una palabra que se está tomando con más fuerza en los últimos tiempos, como es el sharing. Para explicar esta palabra muy poco conocida, pero que practicamos a diario, se va a realizar un bosquejo tanto bibliográfico, jurídico y doctrinario. Me adelanto mencionando que share significa compartir y parenting significa crianza. Entonces podemos deducir que la palabra sharenting es compartir la crianza de los hijos en las redes sociales. La importancia de este tema es para dar a conocer a todos los presentes y en especial a los padres de familia el riesgo en torno al sharenting y las medidas que se deben de tomar para prevenirlo. Agradezco que hoy ustedes estén aquí debido a que es un tema trascendental para sensibilizar a los padres de familia y público en general respecto a las prácticas del sharenting. Bueno, una vez que le he dado la introducción, empecemos. Como primer punto, tenemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes que les voy a compartir a continuación. Bueno, aquí les estoy compartiendo, como primer punto vamos a hablar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al sharenting. En los últimos años y con mayor frecuencia en pandemia hasta la actualidad, hemos observado un fenómeno creciente entre los madres, padres y representantes legales de la práctica de compartir fotografías y videos de niñas, niños y adolescentes. Esta práctica, que hoy se conoce como sharenting, es una conducta que se ha ido normalizando. Sin embargo, ¿qué nos habla la Constitución de la República del Ecuador respecto a los derechos de los niños, niños y adolescentes respecto a esto? En el artículo 44 y 45 específicamente, nos habla sobre los derechos que tienen los niños, donde indica: el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se entenderá el principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. Como podemos notar en el artículo 44, habla del principio del interés superior del niño, que quiere decir que prevalece sobre los demás derechos de las demás personas. En el artículo 45 nos indica que los niños, niñas y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Como podemos observar, tanto el artículo 44 como el artículo 45 nos menciona sobre la importancia de defender y proteger los derechos de los niños. ¿Para qué? Para un desarrollo integral, tanto en su niñez, en su crecimiento y maduración y el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades dentro de un entorno familiar. ¿Esto qué garantiza? Garantiza la inserción social de los niños, niños y adolescentes, en esencial para construir una sociedad sana y equitativa en el futuro. Una vez que hemos concluido cuáles son como los dos artículos principales donde la Constitución defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vamos a hablar un poco de los derechos que están protegidos en torno al sharenting. Como primer derecho tenemos derecho a la intimidad. ¿Qué es la intimidad?
La intimidad es considerada como la no divulgación de los datos personales, familiares, imágenes e información sensible que afecta la integridad de los menores. ¿Para qué? Volvemos a repetir esta parte, para un desarrollo integral en la sociedad. ¿Por qué es importante el derecho a la intimidad en los menores de edad? Para no vulnerar y garantizar su desarrollo integral, tanto en la parte emocional como en la parte afectiva, así también como comunicacional y relacional. Esto nos ayuda a, a prevenir situaciones donde los menores puedan ser víctimas de abuso y violencia, ya sea por explotación, discriminación, manipulación, etc. Un ejemplo sobre el derecho a la intimidad. Bueno, tenemos dos ejemplos. Voy a mencionar uno que es un doctor que realizó un control médico en una institución educativa informa públicamente en una reunión escolar que un estudiante padece de VIH. ¿Con intención de qué? De prevenir contagios. Podría verse que la intención podría ser buena. Sin embargo, la divulgación de esta información sensible para el menor puede acarrear a que el menor se sienta discriminado, entonces, y que también se ha violado su intimidad. Como aquí se menciona, lo menciona abiertamente frente a maestros, padres de familia y otros niños, sin el consentimiento de los padres ni del propio menor. O sea, aquí podemos ver un ejemplo de cómo pueden vulnerarse los derechos a la intimidad y cuál podría ser las consecuencias, ¿no? Como la discriminación. ¿Cuáles son las medidas que se deben de tomar frente al derecho a la intimidad? En este marco, la política pública en materia de comunicación deben priorizar la educación de la niñez y adolescencia, así como el respeto a sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la imagen, a la integridad personal y otros derechos específicos según su edad y etapa de desarrollo. Bueno, las medidas de protección sí están enmarcadas en la Constitución y podemos observar en el artículo 46, numeral 7, en el cual indica que ante todo se garantizará medidas de protección para los menores. Con esto hemos terminado el tema del derecho a la imagen. Otro derecho fundamental para los menores de edad son el derecho a la imagen. ¿Qué es el derecho a la imagen? La imagen como tal, entendiéndose como las fotografías, videos, grabaciones o representaciones visuales que puedan ser utilizadas, publicadas y difundidas sin su consentimiento o el de sus representantes legales, y puede llevar a tener un impacto negativo a la dignidad, reputación, seguridad y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Este derecho es muy importante ahora en la actualidad porque la difusión de imágenes de menores de edad puede acarrear ciertos problemas a futuro y podríamos decir en el presente, ya que la divulgación de imágenes sensibles de los menores puede afectar tanto en el plano físico como el plano emocional. Cuando hablamos en el plano físico, tratamos de enfocarnos un poco que la exposición de imágenes y del entorno donde se desenvuelve el niño puede permitir la identificación y la ubicación, convirtiéndolos en blancos vulnerables para personas inescrupulosas. ¿Qué imágenes pueden ser consideradas dentro del plano físico para la identificación? Podríamos indicar imágenes donde sacan fotos de la escuela, donde estudian, donde se puede identificar el nombre de la escuela y por ende muy probablemente la ubicación. En cuanto al plano emocional de difusión de imágenes sensibles o comprometedoras, puede exponer a los niños, niñas y adolescentes al rechazo social, burla, acoso, lo que se conoce como bullying en las plataformas digitales. Estos actos pueden derivar en afecciones profundas en su autoestima, desarrollo psicoemocional y percepción de sí mismo, impactando negativamente su bienestar presente y futuro. ¿Cuáles son los riesgos asociados a la divulgación de imágenes o fotografías, videos de los niños, niñas y adolescentes? Entre los más destacados tenemos el grooming. ¿Qué es el grooming?
Son adultos con malas intenciones que pueden utilizar imágenes públicas para establecer contactos con los menores. Es algo que hemos escuchado a menudo, donde ciertas personas adultas se hacen pasar por menores de edad para entablar conversaciones y sacar información a sus hijos o menores de edad. Pornografía infantil. Fotos aparentemente inocentes pueden ser editadas, manipuladas o utilizadas con fines ilícitos. Y otro importante, el robo de identidad. Las imágenes que se publican de forma constante en las redes sociales puede ocasionar que una persona pueda robar toda esa información y identificarse en otra red social como su hijo o, un niño adolescente. Entonces hay que tener cuidado con la información que se publica en las redes sociales. ¿Cuáles son las estrategias que se deben de tomar respecto al derecho a la imagen? Bueno, para evitar que ciertas personas inescrupulosas tengan acceso a los niños adolescentes mediante redes sociales, es de vital importancia que configuren la privacidad de las redes sociales de los menores y el acceso limitado a los acuerdos con sus capacidades de conocimiento. Entonces, esto es primordial, que las personas, los padres de familia, puedan configurar adecuadamente sus redes sociales, el Internet, de acuerdo a las capacidades del conocimiento del menor. Los padres de familia o representantes legales deben evitar publicar fotos sensibles de los menores, entendiéndose como fotos sensibles, de nuevo, a la divulgación de información personal, por ejemplo, nombres del menor, dirección del domicilio, nombre de la escuela, hasta información familiar. Estas pueden ser como dos estrategias que se deben de tomar para proteger el derecho a la imagen de los menores de edad. Por último, tenemos el derecho al honor. Este derecho es más considerado en los adultos. Sin embargo, es importante concientizar a las personas que el derecho al honor en los niños es tan importante, ya que ayuda a que su autoestima y su desarrollo emocional sea el adecuado. El derecho del honor es un bien social y jurídico asociado con la dignidad, la reputación y la buena imagen de las personas. La Constitución habla del derecho al honor en el numeral 18. Ejemplo de situaciones donde se puede vulnerar el derecho al honor. Tenemos dos ejemplos. Uno, una madre de familia publica en las redes sociales una imagen de su hijo menor de edad, de 3 años, desnudo, donde se puede observar sus partes íntimas, lo que puede ocasionar que el niño, cuando tenga conocimiento de esta, mediante redes sociales, se avergüenza y puede verse afectado su autoestima. ¿Qué podemos observar en este ejemplo? Que si efectivamente el niño tenía 3 años, en ese momento no tenía conciencia de decisión de qué publicar o no. Pero sin embargo, al momento que va creciendo, la información se va quedando en las redes sociales y puede ser objeto de bullying el simple hecho de una fotografía tan inocente como podría decirse un niño menor de 3 años desnudo donde se puede observar sus partes íntimas. ¿Qué podemos observar adicional a este ejemplo? Que en estas fotos donde se difunde el niño desnudo y con sus partes íntimas, puede ser objeto de pornografía infantil. Entonces, por eso observamos por qué es importante proteger los diferentes derechos del menor. ¿Cuáles son las medidas para proteger y reparar el honor? Como ya habíamos mencionado, la Constitución ampara y protege a los niños menores de edad. Pero una de las medidas que se debe tomar es incluir en el currículum escolar temas de respeto, privacidad y uso responsable de las redes sociales. En las plataformas digitales se puede retomar, reportar y solicitar la eliminación de publicaciones que afecten a los menores. Y por último, los padres y tutores deben evitar publicar contenido sin considerar las consecuencias a largo plazo en la vida del niño. Perfecto, hemos dado 3 derechos del menor de edad, que es el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y el derecho al honor. Por último, tenemos cuáles son los deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de menores
en, la- en las redes sociales, obviamente. Tenemos el concepto de principio de corresponsabilidad, que igualmente la Constitución, en el artículo 69, numeral 5, nos indica que el Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijos e hijos, entendiéndose como un deber compartido de los padres hacia los hijos, donde el Estado también debe garantizar que se cumplan dichos principios. ¿Cuáles son las medidas especiales de protección de la familia frente al sharing? La medida de minimizar el riesgo de vulneración de los derechos frente al sharing se destacan. Promover campañas sobre el riesgo de sharing. ¿Por qué? Porque el riesgo de sharing acarrea ciberacoso, usurpación de identidad y explotación digital. Enseñar que compartir la vida de sus hijos no es más importante que proteger su privacidad y desarrollo autónomo. A medida que los niños crecen, se debe respetar su opinión sobre qué desean que se publiquen y qué no. ¿Cuál es la conclusión que llegamos respecto a los derechos de los niños, niñas, adolescentes? Y que está obviamente fundamentado en la Constitución. Podemos concluir que las leyes pueden minimizar el riesgo asociado al sharing en los niños, niñas y adolescentes. Existe mucho desconocimiento respecto al tema, a pesar de que existan las leyes. Las leyes deben ir evolucionando a nuevos tiempos tecnológicos respecto a los derechos de imagen, intimidad y honor, para que no se vean vulnerados por sus familiares o terceros. También se puede concluir que la mayoría de los padres publica fotos, videos de las experiencias de sus hijos sin mala intención. Sin embargo, se desconoce que dicha exposición pueda vulnerar sus derechos presentes y futuros. Aquí hemos concluido la parte jurídica, donde podemos observar que efectivamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al sharing sí están protegidos bajo la Constitución. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que es el sharing y les voy a compartir en este momento la información. Denme un segundo. Perfecto. Ahora bien, como hemos revisado la parte jurídica de cómo los derechos de los niños, niños y adolescentes están siendo respaldados por la Constitución, vamos a hablar un poco de los riesgos y medidas de prevención en torno al sharing. ¿Qué es el sharing? Como ya les había mencionado inicialmente, el sharing es una palabra que está compuesta de share, que significa compartir, y parenting, crianza. Entonces, el sharing en la actualidad es compartir en exceso la crianza de sus hijos. ¿En dónde? En las redes sociales. Hemos tenido constantemente ahora en la actualidad que queremos compartir toda la vida de nuestros niños, desde que nacen hasta su vida adulta. Entonces comenzamos a documentar la vida de los niños, niñas y adolescentes. Esto que acarrea un riesgo familiar por la información compartida. Tenemos que el sharing lo que hace es crear una identidad y una huella digital en las redes sociales. Desde temprana edad, formulando su huella digital sin su consentimiento. Entonces tenemos que se genera una huella digital, una identidad digital y por tanto la privacidad de los menores se ve expuesta. Esto acarrea problemas a futuro en el niño y puede ser también a presente. Ejemplos de la identidad y huella digital. Como ya habíamos mencionado y volvemos a recalcar, la identidad y la huella digital no es más que compartir fotos de tus hijos siempre. Es decir, es como documentar la vida de tus hijos en el transcurso desde que nacen
hasta su vida adulta, mediante fotos, videos de diferentes momentos de su vida. ¿Cuál es el riesgo de de compartir la información de sus hijos en exceso? Tenemos dos riesgos: información sensible y actividades ilícitas. La información sensible son datos como colegios, horarios, lugares frecuentes y situación económica familiar. Esta información sensible que se pueda otorgar en las redes sociales y que cualquier persona inescrupulosa pueda utilizarla, puede acarrear en actividades ilícitas, como es el acoso, la estafa, la extorsión, la suplantación de identidad y la pornografía infantil. ¿Cuáles son las consecuencias? El bullying y cyberbullying. Es algo muy notorio ahora en la actualidad que el bullying y el cyberbullying cada vez es más notorio en las redes sociales. Entonces debemos proteger a niños, niñas y adolescentes de este tipo de actividades. Grooming, como ya les había mencionado, es en sí donde las personas adultas inescrupulosas se hacen pasar por una persona de la edad de sus hijos para entablar conversación y tener mayor información de los mismos. Suplantación de identidad. Es muy habitual que pueda existir una suplantación de identidad, ya que ustedes documentan toda la vida de sus hijos en las redes sociales, de tal forma que se pueda extraer toda esa información y se pueda suplantar otra persona con la misma identidad. Estafa y extorsión. Esto va de la mano de la suplantación y grooming. ¿Por qué? Porque con el grooming primero lo que hace el adulto es que el niño tenga confianza en la persona con la que está hablando por la pantalla, y luego obviamente va a comenzar a extorsionarlos. Igualmente con la suplantación de identidad, puede hacerse pasar por una persona la cual no es, y puede acarrear en temas de estafa. Entonces, muy importante conocer estas consecuencias. ¿Cuáles son las medidas de prevención en torno al sharing? Como ya les había mencionado, no podemos aislarnos de las redes sociales porque somos seres sociales y es parte de nuestro día a día y parte de nuestra actualidad. Pero sí podemos tomar ciertas medidas que prevengan que pueda pasar consecuencias a futuro o presente, como compartir información solo con personas de confianza, verificar la privacidad de las redes sociales y leer políticas. Publicar fotografías que no dañen la autoestima del menor. Entonces, antes de publicar una fotografía, pensar si esa fotografía puede dañar la autoestima del menor a futuro, porque obviamente si es un niño de 3 años, 4 años, todavía no tiene la conciencia, pero a futuro va a tener conciencia de las publicaciones. No publicar fotos que muestren a los niños en cualquier estado de desnudez. ¿Por qué? Porque esas fotografías pueden ser usadas para pornografía infantil. Reflexionar sobre los efectos futuros de las publicaciones. Como ya les había mencionado, un niño de 3, 4 años tal vez no tiene la conciencia para saber si eso a futuro le va a causar algún daño emocional. Pero a medida que van creciendo, la información se va creando en las redes sociales, en Internet, y a futuro puede ocasionar un daño en el autoestima. Incluir a los niños en las decisiones de qué publicar y qué no. Bueno, entonces con esto hemos hablado un poco de lo que es el sharenting, cuáles son las consecuencias del sharenting y cuáles son las medidas que se deben tomar en torno al sharenting. Vamos a hablar un poco, vamos a tomar un último punto que es un taller práctico donde se va a mencionar sobre un caso que pasó en Bogotá referente a este tema que está en boga, que es el sharenting, ¿no? Voy a hablar sobre la sentencia T 245A22. Esta sentencia fue realizada en la ciudad de Bogotá. ¿De qué se trata? Se trata en sí de la presentación de acción de tutela por parte del padre, que se denomina en este momento accionante, en representación de su hijo, en contra de la madre, que se denomina accionada. ¿Por qué el padre
presentó una acción de tutela a favor de su hijo, porque indicaba que se estaban vulnerando los derechos del niño, tanto la intimidad, el buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad y la prevalencia de los derechos como menor de edad. ¿Cuáles son los hechos relevantes del accionante? ¿Qué nos decía el accionante? Decía que la madre se desempeñaba como modelo de fotografías de adultos en las plataformas OnlyFans y compartía contenidos en las redes sociales como TikTok e Instagram. Y además decía que la plataforma como TikTok o Instagram estaban relacionadas a su plataforma OnlyFans. Pueden afectar directamente a su hijo respecto a la intimidad y el buen nombre del menor. Adicional, manifestaba que el hijo se ha quejado, perdón, de no querer compartir videos con la madre en las redes sociales. Esos eran los fundamentos del padre para presentar la acción de tutela a favor del hijo y en contra de la madre. La respuesta de la madre era que reconocía que era modelo OnlyFans, sin embargo alegaba que nunca ha publicado las imágenes de su hijo en dicha plataforma, que las publicaciones que suben en las redes sociales como TikTok e Instagram están acordes a la política de las respectivas plataformas. Aparte indicaba que no estaban asociadas su cuenta OnlyFans a las redes sociales como Instagram y TikTok y que el padre no se acoge al proceso de subsidiariedad e inmediatez. Entonces, aquí podemos observar que existe una demanda en la cual se trata de proteger el derecho del niño. Ahora bien, vamos a ver qué contesta la Corte respecto a la demanda. Primero, la Corte se pronunció respecto a los derechos fundamentales de los niños en contexto de parenting, separación parental y violencia psicológica, indicando los derechos del niño, tales como el interés superior. ¿Qué es el interés superior? Indica que es la prevalencia de sus derechos sobre los adultos, incluyendo los propios padres, incluyendo la familia, la sociedad y el Estado debe garantizar ese desarrollo integral. También menciona sobre el derecho a la imagen, que destaca el derecho a los niños de controlar el uso de su imagen, especialmente en contextos digitales. El fenómeno sharing, que ya hemos mencionado antes. El derecho a la libre desarrollo de la personalidad. Este derecho protege la autonomía progresiva de los menores para decidir sobre aspectos fundamentales de su identidad, como su presencia en redes sociales. Se considera que imponer una exposición pública contra su voluntad limita su capacidad de construir libremente su proyecto de vida, afectando su dignidad y libertad. Podemos ver que en este derecho específico lo que nos trata de indicar es que el simple hecho de que nosotros compartamos información, fotos, vida de nuestros hijos puede a futuro limitar que el hijo tenga la capacidad y la voluntad para construir libremente su proyecto de vida. Es lo que menciona este derecho del libre desarrollo de la personalidad. Derecho a la intimidad personal y familiar. Proteger el espacio inmaterial del desarrollo. Mantener la vida privada del menor fuera del alcance de terceros que no sean familia cercana. Derecho al buen nombre. Se considera el derecho al buen nombre o el derecho al honor es a la percepción positiva que tiene otras personas sobre el niño, niña o adolescente en el entorno social en el que se desenvuelve. Entonces, la Corte Constitucional menciona todos estos derechos antes de tomar una decisión. Aparte, vamos a ver las pretensiones de las partes. Bueno, vamos un poco a repetir cuáles fueron las pretensiones del accionante. Primero, que sería el padre del niño, en el cual, igual, volvemos, alegaba que deben proteger los derechos fundamentales del menor y adicional solicita que la madre no publique en las redes sociales o plataformas digitales cualquier imagen, video o contenido en el que aparezca o se mencione al menor. No subir nuevas fotos, videos en los que aparezca el menor mientras sus redes sociales sean públicas. Y considerar la voluntad del niño respecto a qué debe publicar y qué no debe publicar. La posición de la madre. Esto es muy importante.
porque la madre solicita que se desestime las protecciones del accionante debido a, uno, no hay pruebas que haya publicado contenido con el niño en la plataforma OnlyFans. Las publicaciones en otras redes sociales cumplen con los parámetros de privacidad. Niega haber obligado al niño a aparecer en contenidos y considera que la tutela es discriminatoria por su actividad laboral. Alega que el accionante no demostró vulneración de derechos ni cumplió con los requisitos de procedencia de la tutela. Antes de indicarles la decisión, tanto en primera instancia como en segunda instancia de la Corte, les menciono que la madre, en realidad, en la sentencia, no pudieron probar que efectivamente la madre haya publicado información del niño en sus redes sociales que sean como que comprometedoras para dañar la intimidad y el buen nombre del menor. Y la decisión de la Corte en la primera instancia fue que se descartó el amparo transitorio porque según el juez no se evidenció un perjuicio irremediable para el niño. Aparte que se incumplió con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. En sí, los requisitos de subsidiariedad e inmediatez se refiere a que deben agotarse primero todas las instancias legales antes de ir a la acción de tutela como tal, como por ejemplo los ofrecidos por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Para esta manera, no dañar al menor en estos tipos de conflictos. El sharing debe analizarse desde una perspectiva ética y jurídica y de los derechos humanos, y que es urgente establecer los límites claros al uso digital de la imagen infantil, asegurando entornos protectores en el ámbito familiar y tecnológico. Después de la primera instancia se volvió a apelar, el padre volvió a apelar y hubo una segunda sentencia. En la segunda sentencia nos indica que se confirmó la decisión del juez de primera instancia, es decir, se ratificó la procedencia de la tutela. ¿Por qué? Porque el accionante no estaba en situación de subordinación o indefensión frente a la madre del niño. ¿A qué se refiere esta subordinación, indefensión? Es debido a que quien tenía como la crianza del hijo era el padre, no la madre. El padre era el hijo estaba viviendo con el padre y obviamente la madre podía visitarlo y habían quedado un acuerdo. Entonces, no estaba en subordinación en el cual se puede indicar que el niño vivía con la mamá. Se consideró que existen mecanismos judiciales ordinarios para resolver la controversia. ¿Por qué se consideró esto? Porque lo que se notó en la sentencia fue que existía un poco de violencia vicaria por parte del padre. La violencia vicaria se refiere donde uno de los padres trata podríamos decir, de dañar a los hijos o someter a los hijos para infringirle dolor o causarle problemas psicológicos a la madre. Indicó que no se probó que el niño apareciera en contenidos publicados en OnlyFans, solo en redes sociales como Instagram y TikTok. Aquí el padre también alegaba que obviamente como la madre era modelo OnlyFans, no probablemente, en las redes sociales suelen publicar o comentarios despectivos referente a la madre. Entonces, lo que alegó la madre fue que ella no puede controlar los comentarios que se realicen en redes sociales y que adicional sus cuentas no están al alcance de su hijo, por tanto no podría leer los comentarios. Y por último, la decisión de la Corte Constitucional, aparte como las recomendaciones que da la Corte Constitucional respecto a este caso es, a la madre se le ordenó abstenerse de publicar en redes sociales imágenes de del niño sin su consentimiento, ya que el niño tenía la edad de 10 años, ya puede decidir de qué desea que se publique y qué no, teniendo en cuenta su edad y madurez, se menciona.
Se ordenó a las autoridades garantizar que las decisiones relacionadas con la imagen del niño respeten su voluntad y su derecho a opinar sobre asuntos que lo afectan. Y se exhortó a los padres a gestionar adecuadamente sus conflictos sin involucrar al menor. Perfecto, hasta aquí hemos terminado el tema de las prácticas del parenting. Les doy Estoy muy agradecida que estén ustedes en este momento aquí, porque es un tema que me parece relevante, un tema que sí efectivamente no está muy difundido, pero lo practicamos a diario. Tal vez no todos somos padres, pero podremos a futuro serlos y tenemos que estar al tanto de estas situaciones para no afectar a los menores de edad. Con esto doy por concluido el taller. Les voy a pedir muy comedidamente que me ayuden con una encuesta que se va a realizar. A cada uno de ustedes les voy a enviar por el chat para que por favor me ayuden con la encuesta y adicional me manden las capturas una vez finalizada. Muchas gracias por su atención. Gracias.